tarda. Benvinguts. Perdó, de moment no els veig, però d'aquí uns segons l'enlluernament desapareix i ja podré veure'ls. És que hi ha un indicador que ja comença l'acte, quan des d'aquí t'arriba una llumada important, vol dir que ja és l'hora, ja toca. Insisteixo, benvinguts, estic molt content de coincidir amb vostès en aquesta darrera sessió del cicle organitzat aquest any amb l'Institut Europeu de la Mediterrània, que curiosament se'ns ha fet curt. Ara comentàvem en la moderadora que hem tingut al llarg d'aquestes sessions, que ha estat un cicle intens, interessant, en el que alguns hem après molt i que, curiosament això, arribem al final amb una certa nostàlgia perquè el tema de nostra Mediterrània dona molt de sí i encara hi haurà molts temes, moltes qüestions que caldrà tractar i l'any vinent estan ja emplaçats des d'ara, el darrer trimestre de 2026, perquè farem un nou cicle a l'Institut Europeu de la Mediterrània que confio tindrà com a mínim tant interès com el d'aquest any. Em feia gràcia, mirava el títol i el grafisme de la xerrada d'avui i realment és molt parlant, no? És molt expressiu. Veure aquesta gràfica, aquests peces aquí tan espectaculares, realmente dan ganas de tratar bien al mar que nos los provee. Es que realmente lo de Mediterráneo es muy curioso porque a lo largo de milenios ha alimentado a todas las poblaciones de su cuenca. Hemos aprendido mucho a trabajar con los alimentos que nos brinda y nos ha hecho el favor de resistirse a perecer. O sea, y lo hemos maltratado, hemos vertido residuos, hemos contaminado sin medida durante siglos. No éramos conscientes del daño que hacíamos. Desde que lo somos, hacemos algo menos daño, pero seguimos produciendo daño a nuestro mar y, sin embargo, el mar resiste, aguanta y nos sigue brindando sus productos y sus alimentos. Entonces, bueno, realmente es para estarle muy reconocidos, pero también para no dormirse en los laureles y confiar en que los científicos, los sabios, los expertos nos ayuden a hacerlo mejor para que durante muchos años podamos seguir disfrutando del alimento que el Mediterráneo nos brinda. Bien, no esto más, solo agradecer a nuestra ponente de hoy su compromiso, su convicción y a nuestra moderadora veterana su moderación a lo largo de estas sesiones y emplazándola para que nos siga moderando en el futuro. Y muchas gracias. Hola, gracias a todos. Bienvenidos. Esta es la última de las sesiones y estábamos justo hablando que hasta ahora hemos tocado muchos temas diversos en el Mediterráneo y muchas de las presiones a las que se afronta nuestro mar. Y me encanta que terminemos en este tema porque la comida y la pesca combinan muchos de los problemas de los que hemos estado hablando, pero también de las soluciones de las que hemos estado hablando, ya sea la cultura o el conocimiento del medio. El Mediterráneo es fuente de vida, de comida, de cultura, y a pesar de sentirnos a menudo muy orgullosos y muy conectados al mundo de la gastronomía, muchos de nosotros de hecho somos muy desconocedores de dónde viene nuestro pescado, del esfuerzo que se necesita para que terminen nuestros platos y de todo el proceso que implica la pesca, aunque sea que venimos de tradiciones pesqueras muy antiguas, ¿no? Así que nuestra conversación hoy será sobre esto, de cómo reconectamos con nuestra fuente de alimento, cómo ayudamos a la pesca y a la alimentación que deseamos, y tenemos a la ponente perfecta para esto, Ana Bozano, que voy a tener que leer un poco su biografía porque es larga y espectacular, pero es la fundadora del Peix al Plat. En 2013 fundó esta asociación que realmente ayuda a las personas a redescubrir esta conexión de la que hablo con el mar a través de la educación en muchas actividades de las que hablaremos, y trabajando estrechamente con precisamente las cofradías de pescadores aquí en Barcelona y en otras áreas de Cataluña, ¿no? Ella combina esto con 20 años de experiencia en investigación en todo, desde tiburones, pesquerías, ecología marina, y en algún momento cambió
cambió su enfoque, sobre lo que te voy a preguntar. Así que antes de empezar a hablar de lo que haces, tal vez empezamos con esta pregunta. ¿Cuál era tu conexión con el Mediterráneo antes de dedicarte a lo que haces ahora? ¿Y hubo algún momento algún momento de epifanía o algún momento de decisión en tu vida donde dijiste, el mar es a lo que me voy a dedicar? Buenas tardes a todos y primero de todo quiero agradecer toda la organización y todas las entidades involucradas en estas actividades y por darme la posibilidad de estar aquí con vosotros. ¿Cuál ha sido, digamos, el recorrido con el pescado y con el mar? Yo creo que desde el nacimiento. Soy italiana, nacida en Génova, una ciudad muy parecida a la estructura, como estructura en Barcelona. Desde casa de mis padres veía el mar. Y mi madre, creo que sin saberlo, fue la primera inspiradora porque ella era una consumidora responsable de pescado. Ella iba 3-4 veces a la semana, yo recuerdo comer más pescado en mi vida que no carne u otra cosa, 3-4 veces a la pescadería, pero me decía, voy a comprar pescado, no voy a comprar ese pescado. Y es la manera, es decir, vamos a la pescadería y vemos qué hay. Es el primer paso, es un paso sencillo, pero en ese momento, sobre todo hace unos años, no entremos en detalles, si no me entra. Claro, las pescaderías solo tenían producto prácticamente casi de proximidad. Ahora la cosa ha cambiado mucho. En las pescaderías de Barcelona tenemos un 15-20% de pescado de proximidad. En algunas ni siquiera eso. Algunas un poquito más, pero hay que buscarles y saber dónde están. Así que como primera inspiración, fue mi madre y su manera de comprar pescado. Y segundo, como has dicho, el recorrido durante 20 años en el Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC, aquí de Barcelona, ha forjado seguramente lo que es mi convencimiento sobre la necesidad de cuidar del Mediterráneo. 20 años ahí me dieron la posibilidad de participar en campañas oceanográficas y vivir el Mediterráneo a través de experiencias directas, a veces complicadas. Teníamos que mostrear con condiciones de mar no fáciles. Cuando hacía campañas de profundidad no sabíamos lo que saldría, por lo tanto la expectativa de especies nuevas, especies diferentes, y se aprende un montón. El conocimiento es sin duda el eje portante para mí de la manera de ser y la manera de poder cambiar, ¿no? La colaboración con mis compañeros en esa etapa fue muy valiosa porque cada uno tenía una especialidad y cada uno me aportaba conocimiento, por lo tanto, claro, el conocimiento no es una pieza, es un puzzle, ¿no? Necesitamos todas las piezas para ver la imagen, ¿no? Sí. Y luego el punto de epifanía real. Es decir, yo estaba en el instituto trabajando como investigadora y ya empezaba a tener un gusanillo de explicar fuera, ¿no? Quería salir fuera a explicar lo que había aprendido, pero no encontraba la manera. Tuve hijas que empezaron a ir al cole y en esa época estaba dentro de la comisión de comedor. Y ahí fue cuando decidí realmente que tenía que hacer algo, dejar la investigación y salir. Porque en aquella época mis hijas y todos los niños de Barcelona y muchos comedores sociales y muchos comedores de hospitales se comía panga, se comía perca, cuando aquí tenemos una sardina, un boquerón y otros pescados fantásticos. Y empecé a investigar sobre estos peces y venían desde lejos, 11.000 kilómetros viajaban, eran de agua dulce, de cultivo, el pienso tenía mucha sal,
Por lo tanto, cuando lo cocinábamos se reducía mucho porque contenía mucha agua, conservantes para... Y digo, es que los niños de verdad tienen que comer esto. Si estuviéramos en medio de la nada, igual lo entiendo, pero estamos en el Mediterráneo, en Barcelona, una cultura y una tradición pesquera enorme, y ahí fue el momento que dijo, yo tengo que dejar esto y dedicarme a ayudar a que eso cambie. Lo conseguí, ¿eh? Al año siguiente ya no tenían panga en el cole, pero tampoco cambiaron mucho porque me pusieron cazón, un tiburón. Y tampoco íbamos bien. Entonces le tuve que volver a explicar los motivos por el cual a los niños el cazón, que es un tiburón que acumula metales pesados, no es lo ideal. Tercer año, boquerones de Vilanova. Fue un gran éxito personal. Creo que hay padres agradecidos en la sala. Sí, yo como niña que sufrió de eso. ¿Y cómo fue la transición? Dices que evidentemente aprendiste mucho en investigación, pero ¿cómo ha sido la transición de investigación a divulgación? ¿Qué has aprendido, pero qué has tenido que cambiar también? Fue un momento de inconsciencia total y absoluta. Yo estaba relativamente tranquila en una situación de investigación postdoctoral, pero con esta inquietud. Y entonces no tenía ni idea de business, de hacer empresas, de crear nada. Y por suerte en Barcelona tenemos Barcelona Activa, que es una entidad que ayuda mucho cuando las personas van muy perdidas y no. Y entonces ahí me ayudaron a enfocar la idea que tenía de negocio. Y empecé. Llega un momento que el negocio nunca está listo para lanzarte. Es decir, siempre piensas que lo puedes mejorar. No estoy lista para esto, no me escucharán. Estas creencias limitantes que tenemos, obviamente cuando hacemos cambios, ¿no? Pero había una cosa que me daba fuerza, que era el rigor científico. El rigor científico que aprendí en el instituto era la base. Yo sabía que aquí lo podía hacer bien, ¿no? Entonces empecé con charlas, dando charlas por la ciudad sobre el consumo responsable, y de a poco, en función de cómo me respondían las personas que venían a mis charlas, que me decían, Ana, me estás explicando que hay especies diferentes que podemos comer de otra manera, pero yo no las encuentro, estas especies, ¿dónde puedo ir a encontrarlas? ¿Cómo son? ¿Cómo las cocino? Y digo, si el público pide esto, pues le hemos de dar esto, ¿no? Así funcionan también los negocios. Y entonces empecé con la primera parte, que era no los conozco. Creo y creé el primer itinerario en la Cofradía de Pescadores de Barcelona en el 2013, que se volvió oficial con un acuerdo con los cofrades de la cofradía en el 2018. Entonces, a partir de 2018 llevé lo que es el turismo pesquero de la cofradía. Siempre manteniendo, digamos, lo que es la inquietud sobre las cosas nuevas, explicando con pasión, digamos, no con pedantería, ¿no? La información sobre el consumo. Por lo tanto, las personas venían a hacer las visitas y pasaban dos cosas casi siempre, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Una, aprendían especies nuevas, a reconocer especies nuevas, y la otra era reconectar con su pasado. Y era muy emocionante. Yo cuando me pedían visita las personas, digamos, con una cierta edad, sabía que había un plus en esa visita, porque me empezaban a decir, es que yo de pequeña o yo de pequeño venía aquí o tengo ese recuerdo, no necesariamente vecinos de la Barceloneta, sino de otras partes de Barcelona, y era una parte muy emocionante. Y cuando las personas se emocionan, si se crea este vínculo,
entre, digamos, el que te está guiando y lo que está pasando, la memoria se fija mucho más. Entonces intenté insistir en este aspecto y creo que, bueno, creo que ha funcionado, ¿no? Hasta ahora. Esto me lleva a la pregunta que te quería hacer, porque cuando decimos de la red al plato suena muy simple, pero educar no es solo dar conocimiento, ¿no? Entonces te quería preguntar precisamente sobre esto, sobre cómo ayudas a la gente a conectar a través de la experiencia. Si nos puedes hablar un poco más de la experiencia y del cambio de hábito, ¿no? que es el objetivo, no solo que digan, mira, esto es un salmonete, pero no, ¿qué más hay en tu arsenal para ayudar a hacer eso? Hay varias cosas. Cuando, digamos, hago todas las actividades de divulgación, no solo las visitas, intento siempre transmitir que sí que hay la posibilidad de cambiar, que cuesta un poquito porque los cambios nunca son fáciles cuando queremos, pero el beneficio que tendremos después de este pequeño esfuerzo será mucho mayor del esfuerzo. De hecho, perdona, creo que tenemos 2 fotos porque no me funciona el bicho. Sí. 3 y 7, si alguien puede. Al principio sí no lo he visto. No, ahora me funciona, perdona. Pues mira, Vale. esta sería una. No. 2, 3. Os perdonaréis el momento técnico. Podéis ir pensando preguntas porque luego habrá tiempo para hacerlas. Bueno, si no sigo un poquito, Sí, mientras dale. podemos poner la del pescador y luego la gráfica. Esta era una de ellas, ¿verdad? Vale, o esta correcto. ya va bien. Bien, ¿cuáles son, digamos, el punto un poco complicado? Es saber que cuando vamos a comprar tenemos que tener en mente algunos puntos, que son los puntos, digamos, del consumo responsable en general y del pescado en concreto, ¿no? La primera acción es diversificar en el consumo. Insisto desde hace muchos años porque siempre, y sí, creo que si hiciéramos aquí un test, más o menos saldría lo mismo. No salimos de las 10, 12, 15 especies, el que consume muchas cosas diferentes llega a 15, y que son las que ofrecen la mayoría de las pescaderías. Obviamente, si todo el mundo pide las mismas especies, los pescadores intentan ir a pescar estas especies cuando no están, las pescaderías lo traen de fuera, etc. Y las otras especies que tenemos aquí, paréntesis, en el Mediterráneo catalán existen 200 especies entre pescado y marisco que podemos consumir a lo largo del año, no contemporáneamente, no todas, ¿no? Pero 200. Es un buen objetivo para el 2026. Si alguien no tiene resolución, si llegamos es hacer las a 200. 50, fantástico. Mira, apuntado. 50. A mí ya me gustaría 50. Genial. Pero, ¿por qué? Porque hay especies que tenemos aquí de alto valor gastronómico y que no conocemos, no todo el mundo conoce, y que se van fuera. Y luego nosotros importamos otras. Un ejemplo, digamos, justamente cuando me iba a Italia, a Génova, a ver a la familia, y obviamente voy a ver pescaderías bastante a menudo, y me encuentro la canana de Cataluña, de aquí, de Blanes, no me acuerdo si era de Blanes o de Arenys. Un poquito más allá había otro pescado que venía de Baleares y tal, y digo, es que, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque luego aquí nos vienen pescado de muy lejos, ¿no? Si en cambio nos acostumbramos a pedir el pescado local, ya sé que no todas las especies las conocemos, pero es un ejercicio, empecemos por una, y luego 2, y luego 3, ¿no? Por lo tanto, diversificar es sin duda el primer paso, y cuando se hace la visita a la cofradía se ve, porque cuando se ven las barcas que llegan, hay muchas más especies de las que a veces encontramos en una pescadería. Esto nos lleva a observar lo que hay en la pescadería y a observar los cambios a lo largo del año.
Por lo tanto, a ver cuáles son las especies que tienen estacionalidad y otras no. No todas, es decir, un rape no tiene estacionalidad, son especies sedentarias, pero un bonito sí. Entonces, cuando es la temporada del bonito, pues pedir bonito porque es maravilloso. Cuando es la temporada del calamar, que ahora se está acabando, pues pedir eso. El problema es que cuando importamos la misma especie de otro sitio, no vemos esta diferencia. Estamos perdiendo conocimiento. Esto es conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Y cultura. Y cultura. Por lo tanto, es diversificar estacionalidad y proximidad, es decir, son los 3 puntos que van unidos, son 3 anillas que van unidas y que ayudan, digamos, a ser consumidor más responsable. Otra cosa que en eso nos deberían ayudar las pescaderías, los mercados municipales, etcétera, es la trazabilidad. Cuando vamos a comprar, muchas veces la etiqueta es el nombre comercial del pescado y el precio. Merluza, 10 euros. Ya está, ¿no? No sabemos dónde viene, no sabemos cómo se ha pescado. Y llevamos 11 años con una normativa europea. Diciembre 2014, la Comunidad Europea envió, digamos, todas las directrices a todos los países de la Comunidad Europea para que se aplicaran la normativa de la trazabilidad. Y cada país decide qué hacer con ello. O sea que ya tenemos la norma. La normativa existe desde hace 11 años. Okay. 11 años. Y en los supermercados sí que tenemos toda la información. Normalmente las etiquetas están amontonadas en una esquina, pero están. Pero en las pescaderías, en los mercados, aún falta un poquito. Esto es fundamental para que una persona pueda decidir qué especie es, cómo se ha pescado y dónde se ha pescado. Sí. Y cuándo. Esto es una cosa que hay que insistir mucho, ¿no? Por lo tanto, si no está la etiqueta, preguntar de dónde viene, por lo menos esto, de dónde viene. Aunque yo como soy así un poco pesadita con las pescaderías, lo hago. Y una anécdota, en un mercado municipal de Barcelona, pregunté, había una especie que yo sabía que no era de aquí en delante, que era del Mediterráneo sur. Y entonces le dije, ¿de dónde viene? Y me dice, del mar. Digo, muy bien. Ah, muy bien. ¡Qué alivio! Digo, fantástico. Necesitamos un poco más de educación. Y entonces, estos son los puntos y el último, porque luego hay otros que trataremos en otros más adelante, que quiero tratar más adelante, es estar abiertos a novedades. Estamos en medio del cambio climático. Lo siento mucho, quien crea o no quiera, es así. Y hay especies alóctonas. No me gusta decir invasora, no me gusta porque ya le ponemos una etiqueta. Alóctona significa que no pertenecen a nuestro mar y han venido de fuera. Entonces, son especies nuevas, algunas de ellas no son comestibles, pero otras sí. Y el cambio climático hace que ciertas especies, en cambio autóctonas nuestras, estén bajando, desapareciendo, cambiando de distribución, por lo tanto no estén más disponibles o menos disponibles. Tener esta elasticidad hace que seamos también consumidores responsables. Un ejemplo. Es muy interesante porque en charladas anteriores hablamos de cangrejo azul en Tunisia, hablamos del pez globo. Exacto. Y justo en Líbano la última vez. Es decir, que los ejemplos han estado surgiendo en estas últimas conversaciones de cómo pueden ser fuente no solo de alimentos, sino de trabajo para los pescadores. Claro, el cangrejo azul es uno de los ejemplos. Ya sé que una paella de cangrejo azul no es igual que una paella con gamba roja, pero está bueno. Y es así, es lo que tenemos. Sobre todo, no tanto la gamba roja, lo que está sufriendo mucho el cambio climático es la cigala. La cigala está bajando muchísimo en densidad, está luchando con otra especie que la podemos consumir también, que es la gamba blanca. La gamba blanca típica de las tapas de Andalucía,
por lo tanto siempre estaba localizada más en el sur del Mediterráneo, costa española, sur Mediterráneo. Se ha movido aquí, la tenemos muy abundante y ocupa el mismo nicho ecológico que la cigala y por lo tanto parece que la cigala, sobre todo a nivel de Mediterráneo central, digamos costa española central, está bajando notablemente. Aquí en Cataluña aún no se nota tanto, es decir, la cigala está aguantando, veremos cuánto, ¿no? Por lo tanto, estos cambios, y con esto hay otros pescados también que están entrando y no Tenías, ahora que creo que me... Sí. Ajá. Esa. Tenías esto, háblanos de espero no taparlo, de qué nos dice este gráfico. Exacto. Otro aspecto es no dejarnos llevar por la facilidad y la moda, que es lo que está pasando. Aquí en este gráfico con las dos flechitas vemos cómo ha cambiado el consumo de determinadas especies a lo largo del tiempo. Bueno, las tres barritas son digamos, las diferentes especies en la época 1960, 1980, 1980, 2000, 2000, 2020. Por lo tanto, podemos ver cómo la sardina, en términos de consumo, la sardina pues está bajando en picado y es una pena increíble desde un punto de vista de la salud, ¿eh? Y en cambio, veis lo que está subiendo es el salmón de manera drástica. Está bajando el consumo promedio por persona de pescado fresco. Vamos más al congelado y vamos más a la conserva. Sí. No estamos en un momento aún de alarma grave, es decir, estamos dentro de lo que es una media de consumo saludable de pescado como dieta mediterránea, pero hemos bajado de 27 kilos de consumo de pescado pro cápita al año a 18, desde el 2000 al 2025, en 25 años. Desde estos 18 kilos, unos 10, 12 son frescos y el resto repartidos entre congelados y conservados y restaurantes. Entonces, este es un aspecto también que tenemos que tener en cuenta. Hasta el 2022, en Mercabarna, la especie más comercializada como pescado fresco era la merluza. Esto no significa que era solo la merluza local, sino venía de muchas partes, pero era la merluza. Desde el 2022 es el salmón y de ahí no lo quitamos. Wow. Que hay que decir que no es del Mediterráneo. Claro, no existe. No es que no se, no está, existe, exacto. No existe en el Mediterráneo. Sí. Pero si hacemos pruebas en internet de buscar pescado saludable, la primera imagen que sale es el salmón. Si miramos una imagen de la pirámide alimentaria, que todos conocemos, que se da a los niños, la figura que representa el pescado, a veces es un pescadito azul, sí, pero muchas veces está la figura del salmón. Hay mucho trabajo aquí, no quiero ir en contra del salmón en absoluto, pero necesitamos reconectarnos con el mar que tenemos delante, que aporta mucho más nutrientes, el pescado fresco, que el salmón, que el 99,5% es de cultivo. Y a mí lo que me sabe mal de la imagen de este gráfico es precisamente la sardina, porque en concreto la sardina es un superalimento, porque aporta mucha proteína, mucho omega 3 y un otro elemento que es fundamental y que se conoce poco, del que se habla poco, que es la vitamina A. La vitamina A se llama retinol. Y el retinol es el precursor del pigmento visual, nuestro. Es otro elemento que nos ayuda, por un lado, a tener el ojo húmedo.
y por el otro a formar el pigmento visual para la visión nocturna. Entonces, comer una ración de sardinas y unas zanahorias nos aporta la cantidad necesaria diaria de vitamina A. Ya está. Sí. El salmón tiene 1/3 de vitamina A de la sardina. Por lo tanto, por ejemplo, esto digamos, es una cosa de la que se habla poco porque omega 3, sistema cardiocirculatorio, esto sí que digamos es de conocimiento común, pero esto digamos de la parte de ayuda también a las capacidades visuales, considerando que estamos cada vez más delante de las pantallas, pues la sardina nos ayuda a compensar también este comportamiento que tenemos. Con las buenas que están a la brasa, además. No sé si soy la única que empieza a tener hambre, pero hay otro elemento del consumo consciente, lo llamaré, que es la talla, el tamaño. Es algo que a veces hemos oído hablar, pero que muchos de nosotros no tenemos por la mano qué es grande, qué es pequeño, qué es joven, qué es viejo y cuáles son. ¿Nos puedes hablar un poco más de este elemento y de cómo tenerlo en cuenta cuando vamos a...? Supongo que aquí todos conocen la campaña Pesqueñines, ¿no? Sí. Que ya tiene unos ciertos años y no era del todo correcta, porque hablaba de pescado pequeño, es decir, comparaba pescado pequeño y pescado grande. Entonces, si consideramos una sardina, precisamente, es un pescado pequeño. Claro. Entonces no lo tenemos que comer porque es pequeño. Entonces, la cosa importante es considerar joven o adulto. Esto es lo correcto. Porque un pescado pequeño como una sardina es joven y es adulta. Entonces, en Internet tenemos que buscar talla mínima de captura, que es la misma de consumo, talla mínima de consumo de nuestras zonas. No todos los pescados y el marisco lo tienen, pero las especies más comunes sí. Entonces, cambiar este concepto de joven y adulto y dejar de lado el pequeño. Tamaño. El tamaño sí, pero sí, hasta cierto punto, en el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que el pescado se reproduzca por lo menos una vez en su vida, si queremos que esa especie se mantenga. Si no, contribuimos involuntariamente, porque no lo sabemos, a la sobreexplotación de esta especie, la disminución de la densidad de individuos por esa especie. Por lo tanto, la talla mínima indica que el 50% de los individuos analizados desde un punto de vista científico se habían reproducido por lo menos una vez. Y, por ejemplo, pero aún así hay que corregir lo que está escrito incluso, porque en las tablas que tenemos disponibles para el mar catalán, por ejemplo, la merluza la ponen a 20 centímetros. Es decir, la merlucita pequeñita que a veces encontramos en la fritura, esta es obviamente un juvenil, ¿no? Pero incluso 20 centímetros es poco, porque los datos científicos dicen que las hembras se reproducen a partir de 27 centímetros y los machos a partir de 32. Y estas son las cosas que, claro, me lleva de la información del instituto y me decía, es que no conseguimos cambiar la talla mínima de la merluza porque el interés de comer una merluza de la talla de la merluza que se come la cola, que es una merlucita así, aún hay que luchar contra el mercado, ¿no? Que no está preparado para ciertos cambios. Pero es así, es así. Entonces si yo, por ejemplo, si me gusta el lenguado, puedo buscar tamaño mínimo de lenguado en mi zona, y si voy al supermercado y veo un lenguadito así, no comprarlo. Y puedo decir, ¿podrías? Me parece... Sí, podrías decirlo, incluso puedes pedir en la hoja de reclamaciones. Es decir, es una cosa para poner en hojas de reclamaciones, porque no debería ni aparecer, claro, porque es ilegal, pero a veces lo encontramos. Por lo tanto, la fuerza que tenemos es no pedirlo, no comerlo. Y tú trabajas mucho directamente, como comentábamos, con los pescadores, con las cofradías. Háblanos un poco más de la importancia de trabajar mano a mano con
con la gente que va a buscar, ¿no? nuestra comida, y por qué es tan importante en el mundo de la educación no focalizarse exclusivamente en el público y en los consumidores, pero también en los productores en este sentido. Sí, además es un momento, no sé si habéis oído un poco las noticias, muy crítico para los pescadores del Mediterráneo. Aquí en nuestra costa catalana tenemos 1.600 pescadores repartidos en 180 barcas. Y a través de las actividades que yo hago, las personas tienen esta vivencia directa de ver llegar un barco de pesca después de 11 horas en la mar. Algunos pescadores no tienen cara alegre, otros sí, depende cómo haya ido el día. Aprenden las diferentes especies que tenemos y reconectan con esta esencia histórica que se está un poco perdiendo en Barcelona, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. En los pueblos sí, está mucho más viva. Y los pescadores hoy en día están viviendo un momento muy complicado porque la Comisión Europea, sobre todo los pescadores de arrastre, la Comisión Europea está reduciendo drásticamente los días de pesca que puedan ir a pescar. Imaginar que al final del 2024, el año pasado, concedió al sector pesquero mediterráneo 27 días al año. ¿Quién trabaja 27 y puede sobrevivir? Con condiciones. Es decir, si hacéis cambios hacia selectividad y sostenibilidad en la pesca, entonces podéis volver más o menos a los días del año anterior. Entonces los pescadores se pusieron manos a la obra e hicieron todos los deberes que pedía la Comisión Europea, que eran cambio de puertas. Tengo que explicar cómo es la técnica, es decir, son dos placas de metal que están conectadas con la red y al ser tan pesadas entran en el suelo marino, por lo tanto dejan una marca. Hacerlas más ligeras permite que no entren, algunas pueden apenas tocar y otras estar lejos, por lo tanto evitamos este impacto. Esto es dinero. Aumentar los agujeros de la parte final de la red, que es la que realmente pesca, aumentar el tamaño de los agujeros y reducir espontáneamente los días de pesca a través de las vedas, periodos de veda. Los pescadores lo hicieron. Hace una semana, la Comisión Europea se reúne mañana, así que veremos lo que pasa. Pero de momento, lo que han dicho, que a pesar de los esfuerzos del sector pesquero, la Comisión Europea quiere llegar a la sostenibilidad en el Mediterráneo así, rápidamente, y eso no se puede. Pero quiere una reducción sobre los 27 días del año anterior del 65%. Estos son 9 días al año. Es evidente dónde quieren ir. Entonces, veremos lo que pasa en las negociaciones de mañana y pasado. Esperemos que se vuelva a razonar y que podamos volver a tener nuestro pescado fresco aquí. Porque a los pescadores muy a menudo se les vilifica, ya sea por mal carácter, como tú dices, o por este sentido de explotadores. ¿Podrías hablar un poco de la importancia de acercar a estos clichés y por qué tenemos que no solo ver a los pescadores como extractivos, furtivos? Bien, los pescadores tienen un carácter especial. Es un colectivo que efectivamente no facilita el diálogo, ¿no? Yo supongo porque, claro, pasan muchas horas a solas en el mar y se forja este carácter. Son desconfiados. Por lo tanto, los cambios les cuesta también mucho. Pero al mismo tiempo es buena gente, no son malos.
Cuando se convencen de que pueden hacer algo bueno para la sociedad, lo hacen. Y un ejemplo es, por ejemplo, una participación, bueno, salió precisamente de la Cofradía de Pescadores de Barcelona, la voluntad de traer a puerto la basura marina. La basura, el mar, desafortunadamente, en el mar tenemos basura. Sí, 80% es de origen terrestre y hay profundidades a las cuales nadie puede llegar. Los pescadores de arrastre pescan desde los 50 metros en el Mediterráneo hasta los 800. Y son los únicos que con ese arte de pesca tocan el fondo. Por lo tanto, si en el fondo del mar hay residuos de varios tipos, entran en la red. Y hasta el 2013 se volvían a tirar al mar, porque no había una educación. sí. A partir de ese año, la Cofradía de Pescadores de Barcelona impulsó un proyecto que se llamaba Mar Viva, y durante un año los pescadores trajeron la basura a puerto y se analizaba a través de la Agencia Catalana de Residuos. El resultado de ese trabajo fue que delante de Barcelona tenemos un residuo cada 2 metros cuadrados. Wow. Pero ellos contribuyen a este trabajo. Pasaron unos años y al final del 2019, si no recuerdo mal, se creó, y esto era solo Barcelona, el resto de la costa seguía con su comportamiento de antes. En el 2019 se unificó este comportamiento, se decidió que todos los pescadores podían hacer este trabajo, no costaba mucho, es un pequeño esfuerzo más, pero no es grande. Y tenemos un proyecto que se llama Pescaneta, que de forma voluntaria y gratuita involucra a los pescadores que quieren, pero es prácticamente la mayoría de nuestros 1.600 pescadores, y traen cada día a puerto la basura. Es decir, este trabajo, por ejemplo, que hacen de más a más, no se visibiliza y ayudaría también a limpiar un poquito la imagen, romper ¿no? el cliché. Exacto, que tienen, ¿no? Y luego no todo es arrastre, porque el pescador malo, entre comillas, normalmente es este, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Hemos visto que no lo es porque son los únicos, por ejemplo, que hacen este trabajo de traer la basura a puerto, ¿no? Tenemos también pescadores de cerco, que es el pescado azul, la sardina y el boquerón, y pescadores de artes menores, como palangre, nazas y trasmayos, que hacen un trabajo, por ejemplo, los de pesca de artes menores van a pescar siempre y solo pescados adultos, ¿no? Porque realmente no les sale a cuenta y no tienen los medios para pescar grandes cantidades, ¿no? Entonces, digamos, es la pesca como más tradicional, ¿no? Que tenemos y realmente estos tipos de pesca no tienen un impacto excesivo sobre el medio. Están muy en equilibrio, ¿no? Yo durante las visitas cuento una cosa que pasa realmente para que se vea cómo este tipo de pesca está en equilibrio, ¿no? Con las fuerzas de la naturaleza. No sé si alguien de aquí ha visto un trasmayo, si no lo explico un poquito, es como si fuera una sábana con agujeros que se ponen vertical desde la mitad de la superficie hacia abajo y los pescados no la ven, entonces se quedan enganchados. Si el pescador no va rápidamente a recoger la red, estos pescados se vuelven una presa fácil para otros depredadores del mar. En nuestro caso, como es un mar que tiene puntos, digamos, sanos en este sentido, tenemos los delfines. Y los delfines son los enemigos número 1 del trasmayo, del palangre, porque realmente detectan con su capacidad de ecosonar una presa y saben distinguir a qué distancia está, van y se la comen. Y yo he estado en barcos artesanales donde los pescadores recogían redes llenas de cabezas, sin el cuerpo. Y claro, es un día perdido. Son autónomos. Si no pescan, no venden. Si no venden, no cobran.
Entonces, redimensionemos un poco también el trabajo de los pescadores que están muchas horas en el mar, que están, según las tipologías de arte de pesca, en equilibrio con el mar y que nos traen estos productos que podemos disfrutar, que son tan buenos para nuestra salud, ¿no? Y tú haces labores muy diversas, ya sea, como dices, desde turismo hasta hablar, hasta experiencias gastronómicas. Háblanos un poco de la importancia de cómo conecta todo esto y por qué necesitamos una actividad más holística. ¿Por qué no hacer solo una de ellas? ¿Por qué es importante cubrir el espectro de actividades? Porque es parte, digamos, del conocimiento. Bueno, aquí me veis, que hace 2 días di esta charla, que me encantó, sobre tiburones. Bien, el conocimiento, como decíamos al principio, es un puzzle, ¿no? Para ver la imagen necesitamos varias piezas y en el caso del pescado, al no tener mucho conocimiento del producto, necesitamos conocer todo el recorrido. Por lo tanto, es importante hacer una visita para saber de dónde procede. Es importante hacer algunos talleres para reconocer las especies. Y es importante hacer la parte gastronómica, que es también una de las partes que me gustan más, y cómo cocinarlo, que realmente era la inquietud que tiene mucha gente, que me dice, yo compro siempre las mismas especies porque las sé cocinar. No sé. Y en cambio se pueden hacer preparaciones bastante sencillas, con productos asequibles. Es una pena porque justo ayer por la tarde di una clase de cocina que eran tapas navideñas de mar. Y las especies eran boquerón, canana, gamba blanca, una dorada y una corvina. Y con esto hicimos varias tapitas entre 10 personas que participaron, porque si no os hubiese convidado a participar, pero ya fue ayer por la noche, pero se puede repetir. Y entonces, claro, una de las tapas que gustaron más fueron precisamente los boquerones, pero eran boquerones, ¿cómo se llama? Envuelto en papel, en masafilo. En masafilo. Entonces le dábamos ese crujiente que a veces el boquerón no tiene, pero a hacer la mordida luego encontrábamos el sabor del boquerón y dentro teníamos una hojita de albahaca que entonces nos daba el frescor. Y tenemos, digamos, una manera diferente y muy barata y muy asequible de hacer un plato un poquito más llamativo, ¿no? Vale. Es decir, es cuestión de tenerle un poco de cariño e interés, ¿no? Y por eso todo el recorrido. Pero si no sabemos de dónde viene el boquerón, es solo manipularlo y cocinarlo, ¿no? Cuando sabemos qué hay detrás, lo queremos más, no sé, nos conectamos más, ¿no?, con lo que estamos preparando. Que me lleva a mi pregunta siguiente sobre el contexto urbano, lo has dicho, es decir, cuesta más en los pueblos pesqueros o en los pueblos de costa normalmente, pues esta cultura o este conocimiento está un poco más vivo, pero en grandes urbes, no en Barcelona, cuando uno va al supermercado estamos a menudo como más separados. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo traer esa conexión a este contexto urbano o a gente que realmente va y ve la lata de atún y no piensa mucho más en de dónde viene, o del hecho de que tenemos pescadores aquí mismo, en Barcelona? Sí, exacto. En las ciudades sí, efectivamente es donde tenemos un poquito más, bueno, bastante más desconexión, y nos tenemos que volver a vincular con esta comida de proximidad. A mí me gusta transmitir esta imagen porque es la que creo que puede quedar, digamos, una similitud. Cuando vamos a comprar con nuestro carro de la compra, ese carro es un carro de combate, donde podemos decidir el cambio. Cada cosa que ponemos dentro es una elección, un voto política y medioambiental. Es decir, no es una cosa así. Ahora, no es que no tengamos que ir a comprar con angustia, ¿no? Todo lo contrario. Pero saber que somos
que tenemos mucha fuerza todos juntos en poder cambiar las cosas. Y entonces, informarnos, eso sí. Los supermercados no están ayudando mucho en lo que es la reconexión con el mar, porque se está yendo, y bueno, en algunos ya se ve y de a poco lo adoptarán todos, las pescaderías son cada vez más pequeñas, supermercados, y están apareciendo cada vez estanterías con filetes envasados. Esto es donde se quiere ir. Donde quiere ir, no sé quién. Y esto obviamente crea una gran desconexión porque desaprenderemos totalmente a reconocer un pescado fresco, un pescado de proximidad. Tendremos que leer la etiqueta pequeñita, pequeñita para ver dónde viene. Y en muchos casos, en lugar de explicar el mar o el océano de dónde proceden, se utiliza, y es una forma legal, la nomenclatura FAO, que es que todos los mares del mundo están divididos en bloques, en porciones, y cada porción tiene un número. El Mediterráneo se llama 37. Mediterráneo catalán 37.1, es decir, Mediterráneo occidental 37.1, Mediterráneo central 37.2, Mediterráneo oriental 37.3. Entonces, cuando a veces en lugar de poner Mediterráneo, pone 37. Vale, si nosotros aprendemos que el 37 es Mediterráneo, ya es algo. Pero el problema viene, por ejemplo, cuando el número, si no recuerdo mal, es el 72. El 72 es todo el pescado que viene del norte de España, que también está bien, ¿no? Pero la área 72 va desde el centro del Atlántico Norte a la Siberia. Es decir, es enorme. Por lo tanto, si me dicen 72, no significa nada si luego no me dicen realmente en qué área es, ¿no? Y muchas veces pasa esto, es decir, las áreas son enormes para un consumidor, ¿no? Claro. Entonces, hace falta una voluntad política, administrativa, para que un poco más de información clara llegue al consumidor, porque si no, el consumidor está confundido, no sabe, no tiene por qué saber que el 37 es Mediterráneo, ¿no? Hacémoslo fácil y ponemos Mediterráneo, ¿no? Sí, por empezar. ¿Y cuál, aparte, hemos hablado de muchas, ¿hay alguna otra barrera en el cambio de hábitos? ¿Hay alguna otra barrera que veas como esencial para pasar del conocimiento de, vale, sí, me gustaría consumir más local, más diverso, al hacerlo? ¿Hay algún otro cuello de botella que estés...? Esto casi me gustaría preguntarlos a ellos. Sí. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Por qué no hacéis? Yo tengo una idea, pero ¿por qué no, cuando vais a una pescadería, no escogéis una especie a la que no estéis acostumbrados a cocinar? Sin miedo, estamos así en casa. Era un poquito para ¿no? alejar, ¿no? Vais todos y compráis todas las especies. Sí, o hay alguna que dice, yo esta no, ¿por qué? Sí. Para no liarla. Es decir, no la sabemos cocinar. Esto es un freno, por ejemplo. La pregunta está en, ¿tiene muchas espinas? Esta es la segunda. Esta es la segunda. Éccole qua. Exacto. Es decir, aquí lo tengo, espina. Pues. Pero el no saber cocinar también lo tengo. Entonces, son los dos frenos estos. El gran freno, yo he participado en un montón de encuentros sobre consumo de pescado, tanto locales como nacionales. Normativas, cambiamos las normativas, ponemos esta, cambiamos esto. Y justo hace una semana levanté la mano, digo, después de una hora que estaban hablando de normativas, digo, señores, tenemos que volver a acostumbrar a las personas a comer pescado con espina. O si no, vamos al salmón. Es que es esto, ¿no?
No, podemos hablar de muchas cosas, pero la realidad a veces un exceso de pragmatismo, no lo sé, pero la realidad es esta. El gran freno a muchos cambios está en las espinas. Y un ejemplo importante son las escuelas. Sí. En las escuelas, para que se introduzca un pescado diferente, lo primero te van a preguntar si tiene espinas. Porque si un niño se atraganta con una espina, los padres pueden denunciar a la escuela. Entonces, ¿educamos a las nuevas generaciones? Sí, pero yo de pequeña no tenía el trauma de la espina. No sé si aquí alguien ha tenido el trauma de la espina de pequeños. Se come con pan y ya está. Y si tienes una espina, se saca, no sé. Y si te la atragantas, comes pan, un poco de agua. Se va con cuidado y aprendes a limpiarlo, porque aprendiendo a limpiar el pescado, la probabilidad también baja mucho. Es obvio que si lo abrimos así, encontraremos mucha espina, pero las espinas están en determinados puntos. Entonces, si sabemos que en los extremos hay toda una fila y en el centro hay otra fila, es decir, haciendo esto y limpiándolo bien, normalmente no hay grandes problemas. Y luego hay pescados que tienen menos espinas. Empecemos por esto. Sí. Un bonito es súper fácil de limpiar. Las pescaderías normalmente casi te lo limpian a filete. Y si no te queda justo la espina de aquí, digamos de la barriga, que son muy grandes, por lo tanto se quitan fácilmente. Y entonces empecemos por aquí y cada vez damos pasos más, ¿no? Por lo tanto, información claras en la pescadería es fundamental. Sí. Y luego por parte del consumidor, no tener este freno, que es el gran problema, a que exploremos diferentes especies, que todas las que tenemos aquí, y que lleguemos a las 50. Si alguien llega a 50 especies, que me lo diga. Sí, enviad. Lo pongo en Instagram. Enviad un email en el Instagram del IMD, vamos a hacer. Y hablando de cosas invisibilizadas en este sector, sé que también trabajas con mujeres pescadoras. ¿Y cuál es la importancia de visibilizar la labor de las mujeres pescadoras, que las tenemos? Y por qué es importante también dar a conocer esto desde el punto de vista del consumidor mismo, ¿no? Entender de dónde viene nuestro alimento, pero el papel que tienen las mujeres en una industria donde a menudo aún son muy ninguneadas, ¿no? Podemos poner la foto también. Así, sí. Entonces, esta es una pregunta que me gusta mucho porque realmente siempre he notado, digamos, una falta de referentes en la pesca. No ha habido mujeres antiguamente que salían a pescar. Incluso teníamos el estigma de que traíamos mala suerte en un barco. Esto se ha transmitido generación tras generación y no ha creado estas figuras referentes gracias a las cuales las nuevas generaciones quieran emular y hacer las mismas, ¿no? Que sean las mismas de ejemplo, ¿no? Entonces, podemos estar orgullosos aquí en Cataluña porque en el 2018 se creó la Asociación Catalana de Donas de la Mar, con el objetivo principal de dar a conocer la labor de las pocas mujeres que trabajaban relacionadas con la pesca. En el 2018 que iban a pescar, yo creo que había 1 o 2 mujeres, pero habían mujeres que trabajaban en las cofradías de pescadores y entonces sobre todo ellas se juntaron y crearon la asociación, que estaba formada por 20 mujeres. Hoy en día, 2025, somos 160. Y si no, más o menos. Y aquí incluyen las mujeres pescadoras, armadoras, rederas, pero también las científicas que trabajan con el mar de forma sostenible, las divulgadoras, las mujeres que hacen deporte acuáticos siempre basados en sostenibilidad, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, es una asociación abierta, podéis suscribiros y como dicen los influencers, a vosotros no os cuesta nada, pero a nosotros es un gran cambio. Encontráis todas las instrucciones en la página web. Y entonces aquí hoy en día tenemos unas cuantas mujeres jóvenes que están empezando el trabajo de ser pescadoras en Barcelona. En concreto tenemos la mujer más joven de Cataluña, que tiene 24 años, viene de tradición, digamos, de pesca, de familia, pero precisamente este año se ha comprado un barco y sale a pescar cada día. La encontráis en TikTok, además. Sí que sí. Y allí, desde los... Claro, es que para darse a conocer ahora hay que utilizar las redes sociales. Pero, bien, nosotras organizamos como asociación un congreso cada año y hacemos proyectos para poder llegar tanto a las escuelas, precisamente para dar a conocer estas labores que hacen las mujeres, como promocionar la parte gastronómica del producto, ¿no? Claro. Qué bien. Así que tenemos Mujeres del Mar en las escuelas y el proyecto Gastromóvil. Genial. Ya que estamos hablando de progreso, quedémonos hablando de cosas positivas durante un rato. Desde que empezaste a trabajar, ya sea como investigadora o en el Mediterráneo, ¿cuáles son aspectos que ves que hemos mejorado? Hemos dicho evidentemente que hay mucho por hacer y hay mucho trabajo por delante, pero ¿cuáles son algunos aspectos que dices, veo que nuestro esfuerzo está dando fruto o que hemos mejorado en algunas cosas, como puede ser el papel de la mujer? Bien, hemos mejorado desde luego, ya que no comemos panga en las escuelas, que esto es una gran mejora. Ni tiburón. Ni tiburón, exacto. De los lenguas. Se espera, eso ya no lo doy por cierto, pero por lo menos en las escuelas que yo controlaba, sí. Se han creado programas tanto educativos como ¿cómo se llama? De business, para poder potenciar el conocimiento y la actividad pesquera local. Por lo tanto, en los últimos años se crearon desde la Dirección General de Pesca unos grupos que se llaman Grupo de Acción Local de Pesca, los GALPs, que tenemos 5 en el territorio, repartidos a lo largo de la costa. Estos grupos, digamos, promocionan proyectos, digamos, se puede pedir, digamos, a estos grupos, solicitar, si tienes una idea de negocio para mejorar, potenciar, incrementar, difundir, lo que sea, el producto local, la pesca o el producto local, se pueden pedir estos proyectos, entonces se valora la viabilidad del proyecto y se financia el proyecto. Esto es un gran avance en la posibilidad, digamos, de mejorar en términos pesqueros. Y luego, lo que se ha hecho siempre para la pesca, para proteger la pesca del producto, es crear áreas marinas de pesca, áreas marinas protegidas de pesca, que no son las áreas marinas protegidas donde podemos ir a nadar, son totalmente otras áreas. La tenemos solo en Cataluña, en todo el Mediterráneo, y son 20 pequeñas zonas, todas sumadas es la superficie de Andorra, por lo tanto bastante grandes, y cada una específica para proteger una especie. Esta es una cosa novedosa de la que podemos estar orgullosos. Vienen pescadores y asociaciones de pescadores de otros sitios del Mediterráneo para ver cómo lo hemos hecho. Y entonces esto está funcionando, está dando frutos, porque en algunas zonas realmente, por ejemplo, la merluza se está recuperando, la gamba se está recuperando, etc. Bien. Yo tengo otras fotos de éxitos tuyos, si nos quieres hablar de un par de otros éxitos, particularmente del Peix al Plat como asociación y de tu labor, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí?
Aquí estamos viendo el reconocimiento de Barcelona Turismo a las buenas prácticas para un proyecto que es el Peix al Plat, la parte turística del Peix al Plat, de promoción del producto local y de la, digamos, promoción de la cultura y el ambiente y el medio ambiente en Barcelona, ¿no? Por lo tanto, fue para mí un gran orgullo poderlo recibir, una sorpresa, porque claro, Barcelona Turismo que reconozca esta actividad que yo considero, digamos, bastante pequeña en comparación a, yo qué sé, la visita de la Sagrada Familia o de la Boquería, pues fue una gran cosa, ¿no? ¿Y esta? Y esto es el Premio al Emprendimiento Femenino y Nuevas Líneas de Negocios que me concedieron este año la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Y también fue una gran sorpresa porque, bueno, aquí también, digamos, que se reconozcan los más de 10 años donde he estado luchando para poder visibilizar el mundo de la pesca y poder llegar al consumidor y transmitir esta información para poder ser como el anillo entre lo que es el mundo de la pesca y el consumidor, ¿no? Una conexión. Genial. Y la última pregunta, y voy a dejar aquí el logo, es, creo que todos estamos pensando lo mismo, que viene Navidad, estamos a punto de tener que cocinar y muchos de nosotros pescado. Así que me gustaría preguntarte a nivel práctico, para los que estamos en la sala, ¿cuáles son algunos consejos? Si te hemos oído, hay que diversificar, no hay que comer antes de que se reproduzcan, tenemos que estar dispuestos también a probar cosas nuevas y a no tenerle miedo a la espina. Y si alguien no sabe cómo limpiar el pescado y va a pasar tiempo con su abuela, muy buen momento para preguntar, es ideal a las generaciones anteriores porque ellos sí que sabían hacerlo. Aparte de esto, ¿qué más tendríamos que estar pensando en esta temporada? En comprar pescado lo antes posible, no llegar antes de Navidad porque los precios, ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Sí. Digamos que el pescado para Navidad se debería comprar antes de final de noviembre. Porque los precios a partir de principio de diciembre ya suben y esa es una buena manera de evitar esas sorpresas y tener que gastarse mucho y luego decir es que el pescado es caro. Claro, pero si todos contribuimos a que sea caro, es decir, todos compramos en el mismo momento y el último momento. Y luego reconectar con esa imaginación que todos tenemos, pero cuando estamos en la cocina. Es decir, no pensar en hacer siempre platos elaborados. Un pescado no es siempre una caldereta, no es siempre una bouillabaisse, ¿no? Pueden ser cosas bastante más sencillas. Ayer otro plato que yo hice fueron unas brochetas de gamba blanca. La gamba blanca es asequible de precio. Una brocheta de gamba blanca rebozada en pan rallado, coco rallado y un arroz especial que se llama arroz verde vietnamita, que cuando toca el aceite se vuelve palomita, es decir, se hincha. Entonces, son ingredientes asequibles, baratos. Hacemos un alioli, si queréis si alguien quiere hacer un puntito, se le puede poner un puntito de tinta de calamar o un poquito de ajo negro, si queremos subir, ¿no? Pero con un alioli normal. Y tenemos un entrante fantástico con un precio muy asequible, productos locales. Y si no tenemos ideas, hay tutoriales en todas partes. Por lo tanto, simplemente decir, he visto que en las pescaderías hay esta especie, pues busquemos un tutorial. Y si no, me escribís también. Sí. Creo que vas a tener varias invitaciones para cenas de Navidad. Me escribís. Yo no hago chef a casa porque es lo único que no me gusta, realmente. Porque lo que me gusta es la conexión con las personas. A mí lo que realmente me gusta es enseñar a cocinar, no cocinar para otros.
Entonces yo disfruto mucho cuando las personas me dicen, Ana, he aprendido y ahora compro esta especie y la hago. Ayer justo en la clase me vino una señora que había venido este verano en Calafell y me dijo, y en ese momento había hecho un jurel, que es muy sencillito, digamos para guiñarle el ojo al brunch, ¿no? El brunch que están, cuando vamos al brunch, a veces es salmón, ¿no? Con aguacate o atún con aguacate, no la tostada. Entonces hice una tostada con aguacate y con jurel. Pero el jurel lo mariné como se marinan muchas cosas con azúcar y sal y remolacha. Entonces la remolacha le dio el color del atún, entonces del atún. Entonces era el falso atún, ¿no? Y esta señora me decía, es que yo ya lo he hecho muchas veces, me cuesta un poco quitar la espina, pero luego me gusta mucho en casa. Esto es lo que yo quiero. Es decir, no estar desconectado, yo quiero conectar, ¿no? Reconectar con las personas y poder transmitir lo que yo sé de la manera más humilde posible, pero que es y con entusiasmo, ¿no? Y con conocimiento, ¿no? Creo que lo has hecho perfectamente hoy. Creo que todos tenemos reto para el 2026 en la nevera, 50 especies diferentes. Tenemos que hacer algo para imprimir. Y tú de cara al año que viene, al 2026, ¿qué proyectos tienes? Antes de que abramos a preguntas, vais pensando preguntas si las tenéis. ¿Qué te entusiasma el año que viene? Para el año que viene estoy bastante contenta porque están saliendo proyectos muy interesantes. Empezaremos con un proyecto de nutrición. Curiosamente, sabemos muy poco a nivel nutricional de los peces. Es decir, en toda España se comen 1.007 especies de peces y tenemos perfiles nutricionales de 90. Ostras. Es decir, nos faltan muchísimos. Entonces, este será uno de los proyectos que estoy impulsando y que quiero hacer, aunque sea empezar con 1 o 2 especies y, digamos, es el principio de un proyecto que puede ser muy largo, ¿no? Esperemos que sí. El siguiente proyecto es también un proyecto muy interesante porque con el pescado tenemos mucha parte que descartamos, ¿no? Tanto cuando lo limpiamos, cuando lo cocinamos, etc. Entonces, con este nuevo proyecto se quiere poner en unión, unir los conocimientos gastronómicos de la costa norte del Mediterráneo con la costa sur. Entonces, estos dos conocimientos, unirlos para ver cómo podemos solucionar este problema tanto aquí como allá. Entonces, un intercambio de culturas gastronómicas, porque allí, en otros países, se cocina de manera diferente y a lo mejor una piel del pescado que nosotros descartamos, ahí se vuelve un chips fantástico. Y esta es la idea. Genial. Y el tercer proyecto es un proyecto que relaciona la contaminación, no va de pescado, pero que relaciona la contaminación con la educación y el arte. Y ahí lo dejo porque no se puede decir nada más. Te tendremos que seguir. Vale, vamos a abrir, creo que tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas, depende de lo largas que sean. Mira, ya tenemos 2. Empezaremos por el fondo. Que me tengo que poner las gafas porque no veo, entonces ahora de lejos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 2 cosas. Hola, Ana. En primer lugar, las cifras que has dado de número de pescadores. Las cifras que has dado de número de pescadores. Sí. 1.600 pescadores, 180 barcas. ¿Te referías al conjunto o solo a la modalidad de arrastre? En conjunto. Conjunto. Y la segunda es, los que nos informamos por la prensa, etcétera, etcétera, en relación a la gestión general de la pesca en nuestras costas, en relación a la Unión Europea, se habla de la recuperación de especies, recuperación del atún, incidencia en la sardina, se habla también de la recuperación de la gamba roja. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Es significativo? Porque claro, cada sector defiende lo suyo y entonces por experiencia propia sí que en la prensa puede parecer lo que diga cualquier sector. Muchas gracias, Ana. Vale, perfecto. Entonces,
Las especies que ha citado, el atún, por ejemplo, ha sufrido un calo drástico a principios de los años 2000, sufrió, hasta llegar al punto de colapso. El colapso es el punto antes de la extinción en una determinada área, ¿no? Colapso significa no extinción, sino que cuando vamos a pescar ya no vale la pena ir a pescar, porque son tan pocos, ¿no? Estábamos casi llegando al colapso. Por lo tanto, desde la Comunidad Europea se tomaron unas medidas muy estrictas, se redujeron mucho las cuotas, porque el atún es una de las pocas especies que en el Mediterráneo tiene cuotas, es decir, no se puede pescar la cantidad que queremos, sino respetar una determinada cantidad. Y entonces, gracias a estas restricciones, desde el 2006, si no recuerdo mal, que empezaron, llevamos ya unos años donde la población de atún en el Mediterráneo se ha recuperado. De hecho, mis conferencias han ido cambiando, ¿no? Porque yo en el 2010, 2013 decía, no, comer atún porque estamos muy mal. Y ahora sí, ahora podemos tranquilamente comerlas. Incluso yo tengo amigos pescadores que me dicen, es que son una plaga, que hasta te vienen a comer en la mano. Esto no, pero digamos, la abundancia del atún sí que ha incrementado y esta es una buena noticia porque significa que la gestión tiene sus frutos. Lo único es saber esperar. La sardina, por lo que se le hace la sardina tiene otra modalidad porque es una especie de vida corta, por lo tanto vive pocos años y sufre los grandes cambios ambientales. Por lo tanto, podemos tener temporadas de baja densidad de sardina o de alta densidad de sardina en función de cómo era la temperatura en el momento en que pusieron los huevos. Por eso, digamos que una bajada de densidad de la sardina no me preocupa a corto plazo. Si la vemos sobre 20 años, si es una bajada continua, entonces sí, pero si es una bajada en un 4 o 5 años, la probabilidad que recupere sí que existe, ¿no? Y la recuperación de la situación de la gamba, en nuestro caso en Cataluña es uno de los otros puntos, digamos, de orgullo que tenemos, porque es parte de los proyectos de gestión de determinadas especies. No es exactamente un proyecto de cogestión, pero digamos que es un proyecto de gestión. Por lo tanto, existe una flota, que es la de Palamós, donde hay 16 barcas que van a pescar en una determinada área, con determinadas condiciones, con las puertas voladoras, con la red de pesca de malla más grande de la recomendada por la Comunidad Europea, donde hacen una parada de veda más larga de lo habitual. Por lo tanto, realmente se está protegiendo, digamos, esta especie, y no la especie solo, sino que el pescador, porque a lo mejor pescan un poquito menos, pero ahora pescan individuos grandes, y los individuos grandes sabemos todos que el precio es mucho más alto. Por lo tanto, es la manera más sostenible realmente de ir a pescar. Vamos a los grandes, pagamos un poquito más, pero mantenemos tanto la especie, porque aquí van unidas. Si está la especie, está el pescador, si no, no. Amén. Teníamos otra pregunta aquí delante. Caballero. Sí, vale, gracias. Sí. Bien, gracias a las dos por las reflexiones que nos estáis transmitiendo. La pregunta de la moderadora, a raíz, por tanto, lo que responde la ponente. Gracias a las dos, porque no solo de pan vive el hombre y la mujer. Y digo el tema del pan por la cantidad de harina e hidratos de carbono que se ingiere a través de diferentes muestras, variedades y especies. Por tanto, gracias por recomendarnos, estimularnos al consumo de pescado. Lo hago, lo hacemos 7 días en mi casa, que no es poca cosa, la cual cosa ya está bien. Pero me da cierta autoridad hacer una consulta en relación a una frase, si la puedes desarrollar, que has dicho cuando comentabas la reducción de la posible reunión de mañana de la Comisión Europea, que podía quedar relegada a 9 días de pesca para los pescadores en esta reunión. Pero has hecho una frase diciendo, es evidente dónde quieren ir.
Si puedes desarrollar más esta idea, te lo pediría. Pero si hay tiempo a la pregunta o la pregunta. Sorprendentemente los pescadores tienen cofradías, no tienen sindicatos, es decir, tienen aún una forma de agruparse, de reunirse, de cohesionarse en una forma antigua, por eso tienen una patrona que es una virgen encima, no tienen una alianza de un matrimonio que sea, de una pareja que sea a los patronos y la patrona. Pero me hace pensar en la antigüedad de la formación de lo que es el pescador. Es decir, no sé si existen escuelas de formación profesional o con algún grado de formación de pescadores. Creo que parece ser que sea una forma, un oficio que se transmite de forma hereditaria o de forma generacional o de forma de apellido, generacional. Por tanto, la pregunta es, ¿existe formación profesional para pescadores y pescadores? Gracias. Si puedes responder las dos, si no, solamente... Sí, Súper interesante, gracias. Sí tenemos la Escuela Náutico-Pesquera, entonces está en la Mella de Mar y ahí se desarrollan los cursos de formación para pescadores y pescadoras. Y luego hay otros módulos, digamos, de especialización que se desarrollan en otras cofradías. Por lo tanto, si alguien quiere ser pescador o pescadoras, pues la posibilidad existe y además son muy bienvenidos y bienvenidas. Y la otra pregunta era, ¿se entiende dónde quiere ir la Comunidad Europea? Ya lo he dicho, pues quieren ir a que el Mediterráneo sea más sostenible, pero con unos tiempos que no son reales. No son reales porque no tenemos una respuesta, es decir, no tienen en cuenta la respuesta social, socioeconómica. No podemos eliminar la manera de pescar que nos aporta el 80% de las especies que hoy en día tenemos en la pescadería, sin educar al mismo tiempo al consumidor. Es decir, la idea es que el arrastre cada vez sea menos presente en nuestras aguas. Pero si desaparece el arrastre, desaparece la gamba roja de proximidad, tal cual. Es decir, ipso facto, no hay otra manera de pescar la gamba roja. No hay otra manera de pescar la cigala. No hay otra manera de pescar una parte del rape, una parte de la merluza, etcétera, etcétera. Hay algunas especies que son exclusivas de esta técnica de pesca. Por lo tanto, los cambios a nivel tanto individual como sociales no se pueden hacer con esta velocidad. Tenemos que educar los dos, porque si cae la pesca de arrastre, cae el 80% de las cofradías, o el 90%. Caen todos los mayoristas, los transportistas, los restaurantes, la educación que hacemos, etcétera, etcétera. Es decir, es un efecto dominó. Por lo tanto, yo tengo esta perplejidad de pensar qué están pensando allá, digamos, en la Comisión Europea, ¿no? Y el esfuerzo, me sabe mal este esfuerzo que están exigiendo al sector y que luego no se ve reflejado, porque esto es desanimar a cualquiera. Estamos hablando de que no hay relevo generacional en la pesca, pero claro, con esta perspectiva, ¿quién quiere ir a trabajar? Por lo tanto, realmente se tiene que reflexionar y esperemos que sean sensatos mañana en esta reunión y que salgan con directrices un poco menos duras y menos, yo diría, casi insultantes, porque cuando tú estás trabajando y te dicen, no, puedes trabajar 9 días al año, ¿eso qué es? ¿Quién se queda a trabajar 9 días al año? ¿Cómo se puede vivir de esta manera, ¿no? Por lo tanto, confiemos en la sabiduría en ciertos despachos. A ver, ¿qué tal? Creo que... Sí, una última rápido. Dale. Sí, esa... Hay dos, una aquí, Hay una dos. allá. Vale. A ver si Yo tengo dos preguntas. Uy. Ha disminuido el consumo de pescado en 25 años, ¿cierto? Por habitante. Cierto. Pero hemos tenido un cambio demográfico.
y ha venido gente que no procede de esta cultura del pescado, porque yo he enseñado a mucha gente del altiplano boliviano a comprar pescado aquí y a cocinarlo. Y luego, esto, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo hacemos? Porque a mí me decían que me comiera la espina porque tenía mucho fósforo y era buena para el cerebro, ¿vale? Y esto te animaba que si te pinchabas, como mínimo serías más inteligente. ¿Eh? Luego he salido como he salido, pero esto está. Entonces, a estos no-binguts que tenemos, ¿cómo les transmitimos esta cultura del pescado y los múltiples beneficios que tienen para la salud? Porque esto es un trabajo en red, ¿vale? Y luego yo me alegro mucho de todos estos señores que se sientan en un despacho y piensan. Pero hasta donde yo sé, de lo que recuerdo de los mapas, el Mediterráneo tiene unas costas norte que pertenecen a la Comisión Europea y unas costas sur que me parece que la Comisión Europea no. Entonces, ¿hay algún tratado internacional que implique a estos países del Mediterráneo sur también a cuidar el mar? Porque el Mediterráneo es tanto nuestro como de ellos. De acuerdo, gracias por las preguntas. Mira, si podemos intentar la otra. Sí, el problema es que luego no me acordaré. Exacto, te la repetiré y ya será la Rápido, última. rápido, gracias. Sí, gracias. Un agradecimiento, un comentario y una curiosidad. Agradecimiento porque hemos aprendido muchísimo, además global, transversal, desde muchos ámbitos. Un comentario, yo siempre que lo digo se me tiran encima, pero yo soy pescador de pesca submarina, sostenible, de autoconsumo para mí, para mis hijos y mi pareja, y he constatado en los últimos años que el pescado ha bajado metros. Lo que encontrabas antes a nivel de 0,5 ahora está a 10, 20 y es muy difícil encontrar según qué especies. Y la curiosidad es que ahora la que se ve mucho es la salpa, que aquí no tiene salida comercial, que aquí yo veo bancos muchísimos y tal, en cambio me dicen que en Italia tiene mucha salida gastronómica. ¿Es verdad? Empecemos por la última. Empezamos por la última y luego vamos aquí. A ver, el pescado está bajando, sí. Está bajando en profundidad y está cambiando areal de distribución, es decir, está cambiando zona. No solo va abajo, sino que se va a otras zonas. Imaginar que el atún rojo, que es un atún que vive entre la zona, digamos, del Caribe y el Mediterráneo, siempre ha viajado así, se está pescando en Islandia. Es decir, es algo fuera de lugar. Pero bueno, la salpa. La salpa en Italia es anecdótica, no es que se coma. Tiene un problema la salpa porque es una de las pocas especies herbívoras que tenemos, por lo tanto el sabor enseguida es amargo. Por lo tanto, si alguien la conoce, la pesca y la consume enseguida, eso sí. Pero yo no he visto en Italia nunca una salpa en una pescadería. Así que nada. Volvemos al tema. Y las otras dos, sí. ¿Cómo lo hacemos para ayudar a gente que culturalmente no conocen este pescado o nuestro contexto cultural y culinario? Y la segunda es en un Mediterráneo compartido donde la Unión Europea no lo controla todo, ya les gustaría. ¿Cómo lo hacemos? Y hay obligación de otros países de acotarse a normas parecidas. Esa es una pregunta extremadamente interesante y conflictiva, la segunda parte, porque realmente la Comunidad Europea no gestiona los países del sur. Por lo tanto, una de las quejas grandes que tienen los pescadores locales es que a nosotros nos reducen los días a 9 días anuales y ahí siguen pescando. Y como los mayoristas o distribuidores de pescado necesitan producto, ya tenemos en nuestras pescaderías, no sé el porcentaje, pero yo diría el 70-80% del calamar viene de Marruecos. Marruecos tiene una costa mediterránea, una costa atlántica. Aquí no sé cómo contestar porque yo no tengo la fuerza para poder decir
qué se debería hacer, pero sí con el proyecto del que estaba hablando, donde queremos unir representantes de la pesca de la costa sur mediterránea con representantes de la pesca de aquí y ver cómo tratamos el producto, para mí es una manera de acercarnos y que ellos también entiendan nuestra problemática, que no es que los pescadores estén enfadados con ellos así por así, sino que realmente, digamos, hay una situación desequilibrada que está relacionada con el mismo mar que se comparte, ¿no? Y para educar otras personas que vienen de otros países con menos cultura culinaria, yo aquí no veo el problema, porque cuando se intercambia la información gastronómica se enriquece. Y entonces educar a ellos que a lo mejor no saben limpiar un pescado, esto puede ser, porque si vienen del altiplano, o de Australia, es más problemático. A lo mejor algún pescado de río podrían tener, no lo sé. Entonces, educarlos a limpiarlo, eso sí, pero a cocinarlo, ellos también pueden aportar muchísimo de otros ingredientes que se pueden, ¿no? Cocinar junto con el pescado. Por lo tanto, yo lo veo casi un aspecto positivo que no es negativo. Esto no significa desnaturar la cultura gastronómica que tenemos aquí. Es decir, que no se uniformice todo. Aquí seguimos con nuestros platos, con nuestra tradición gastronómica, pero además podemos saber cómo utilizar este pescado con una fruta, una verdura o otro ingrediente que viene, o una especia que viene de otros países, ¿no? Este es el objetivo para mí. No que todo el mundo haga lo mismo porque es lo más fácil, ¿no? Es decir, la cultura gastronómica catalana, española y mediterránea, italiana, etcétera, pero digamos, local es parte de la cultura, no la perdamos, ¿no? Es, creo que un punto perfecto donde terminar. Creo que nos vamos inspirados todos para probar cosas nuevas esta Navidad y pedir recetas a la abuela. Muchísimas gracias. Vamos a continuar siguiendo tu trabajo en 2026 y gracias a todos por los que habéis venido a Bayas y por los que nos habéis venido a ver hoy. Gracias a vosotros.